Entonces, como le decía, este no es el número 18, pero sí de que empezamos a enumerar, porque antes de esto habíamos hablado de lo que es el poder de la sangre de Cristo, que fue lo que libró al pueblo hebreo de la tragedia que le sobrevino a los egipcios. Y luego hablamos del significado de Egipto. Esos fueron los estudios número 1 y número 2. Pero luego nos fuimos a las estaciones que Israel había estado realizando, y así es como llevamos ahora ya 20 estudios. Bien, entonces ahí dice jornadas y estaciones de Israel. Usted añádale en su mente en el desierto. Y hoy vamos a llegar a Hazerot. Números 11:35, en la versión Serafín Aucejo, dice la palabra del Señor: el pueblo partió de Kibrot a Taaba, o aquí sí dice a Taabá, que nosotros dijimos era el sepulcro de las añoranzas, era el sepulcro de los recuerdos. Y esa era una muy buena ocasión para nosotros poder ver hacia atrás y ver cuáles podrían ser las cosas que no nos permitirían avanzar hacia lo que Dios nos ha prometido. Y todo aquello que haya que enterrar, había que sepultar. Así que de ahora en adelante no se vale llevar muertos cargados. Y ahora llegan a Hazerot. La versión Serafín Aucejo lo pone con una S, con una J, perdón. Y quiero recordarle, ¿verdad?, que Dios dijo que había un propósito en llevarlos por el desierto. En Deuteronomio 8:2 y 15 y 16 y Romanos 15:4, Primera de Corintios 10:1 al 11 son pasajes que debemos siempre que estudiamos el Antiguo Testamento tener en mente, tener presentes. Entonces el propósito era saber lo que había en el corazón de cada persona. No es que Dios no supiera, sino que Él quería que se evidenciara, que cada uno supiera lo que llevaba por dentro. El Señor quería humillarlos y probarlos, pero dice que al final Él quería hacerles bien. Acuérdese que el pastor Julio nos hablaba de que Dios te muestra el final, pero no te muestra el proceso. Porque si nos mostrara el proceso, entonces nosotros nos desilusionaríamos, nos desanimaríamos y nos daríamos por vencidos. El apóstol Pablo dice que estas cosas fueron escritas para nuestra enseñanza, para nuestra instrucción, y que quedaron escritas también como un ejemplo para nosotros. Ahora, el propósito es que nosotros no cometamos los mismos errores, que aprendamos de ellos. Llegamos entonces ahora a la estación número 13, que se llama Hazerot, que literalmente quiere decir patios, o como diríamos aquí, yardas, pero no yard sales. Y el pasaje a leer es desde Números capítulo 11, el último versículo 35, hasta, todo el capítulo 12. En algunos casos la enseñanza se toma directamente del significado del nombre. En otras ocasiones debemos estudiar, debemos analizar qué fue lo que pasó en ese lugar. Porque, por ejemplo, en Kibrot a Taabá, fue Moisés el que le puso dos nombres, dos veces le cambió el nombre. Primero quería decir incendio,
Y el segundo quería decir sepulcro de la concupiscencia, sepulcro de los recuerdos, sepulcro de las añoranzas. Entonces, por lo que pasó, Moisés le puso ese nombre. Ahora, en este caso, tenemos que estudiar los sucesos, los eventos en Hazerot. Y ahí nos damos cuenta que ahora Miriam y Aarón se confabulan, se ponen de acuerdo para levantarse contra Moisés, para atacarlo. Usted que ha leído la Escritura y que nos ha seguido a través de estos estudios, sabe que Moisés, desde que llegó a Egipto, tuvo confrontaciones. Quizá aquí o quizá alguien nos esté viendo, porque le cuento que el día viernes los estuvieron viendo a los niños. Algunos me dijeron que qué bueno, felicitaciones a todos los niños valientes que pasaron y a los papás y las mamás también. Entonces hay personas que por misericordia de Dios nos sintonizan, que Dios bendiga ya los más de 200 suscriptores que tenemos en el canal de YouTube. No sé cada cuánto tiempo lo visitan, pero de cualquier manera, dice la palabra, si alguno anhela obispado, si alguno desea un ministerio, buena obra desea. Pero tiene que saber que la gente por naturaleza es malagradecida. Eso lo sabemos nosotros, que por naturaleza la mayoría no regresan a dar gracias. Estoy pensando en los 10 leprosos. Y por lo general es el extraño el que sí expresa gratitud. Entonces, por eso es importante cerciorarse de que uno en realidad tiene un llamado genuino de parte de Dios, porque si no, la misma gente a quien uno está ministrando lo desanima. Entonces, Moisés tuvo confrontaciones. Acuérdense que él quiso ayudar a su pueblo aun cuando él era egipcio todavía. Y un hermano de tribu le dice, pero ¿tú quién eres? ¿Quién te puso a ti como juez entre nosotros? ¿Piensas acaso matarme como mataste al egipcio? Y eso fue lo que hizo que Moisés tuviera que huir de Egipto. Cuando él llega a Madián, lo primero que él se topa es con una bronca. No ha leído usted, porque si ha leído, vaya diciendo amén para que yo pueda avanzar. Llega a Madián, se sienta junto a un pozo de agua y lo primero es un pleito. Bueno, después la señora, qué calidad de esposa la que le tocó. Tampoco ha leído eso. A los 8 días tenía que circuncidar al nene y la señora le dijo, no güey José, a mi bebé no lo tocas. Allá tú con tu religión judía, pero nosotros aquí tenemos otra religión, otras creencias. Así que si sabes contar, no cuentes conmigo. Entonces mira, hasta la señora se le pone al brinco. Bueno, después Dios se le aparece y lo delega para ir a Egipto a liberar al pueblo. Le dice, Señor, pero esa gente es incrédula. No me van a creer. Entonces el Señor le tiene que dar señales para que el pueblo de Dios le crea. Diga usted, qué tremendo. Porque se supone que nosotros somos los creyentes. Pero tal vez deberían de decirnos la congregación de los incrédulos. Porque acuérdense que estamos sacando una lección de Israel para la iglesia. Entonces ahora ya no, el trato ya no es con Israel, ahora es con nosotros, con la iglesia de Cristo. Bueno, llega él a Egipto
y la gente con las algarabías bien emocionada, Dios nos va a liberar y etcétera, etcétera. Y resulta que el faraón les duplica el trabajo. Y entonces los jefes de Israel, los ancianos, se le ponen brincones a Moisés. Y empiezan a decirle que peor les está yendo ahora. Estuvo confrontándose con el faraón, luego va a Egipto. El pueblo llora antes de cruzar el mar. El pueblo llora en Mara. El pueblo llora porque se le acaba la comida. El pueblo llora porque no tiene, bueno, se levanta Coré. Usted sabe, lo que le quiero marcar es que él ya venía acostumbrado a que la gente se sublevara. Pero ahora hay una diferencia, que los que se están sublevando son sus hermanos. Es la babysitter, porque si conectamos los puntos, fue Miriam la que rescató a su hermanito cuando su mamá lo había echado al río Nilo. Ella fue la que tenía interés en ese muchacho. Y ahora resulta que es ella, por supuesto. Moisés tenía 81 años. Aarón tuvo que haber tenido 83 y Miriam por lo menos 85. Ya estaban bastante maduros. Dice Miqueas 6:4, yo te hice, hablándole al pueblo hebreo, yo te hice subir de la tierra de Egipto y de la casa de servidumbre. Te redimí y envié delante de ti a Moisés, Aarón y Miriam. Pero mire el orden. ¿Cuál fue el orden de nacimiento? Miriam, Aarón y Moisés. Pues resulta que el bebé es ahora el mero mero. Resulta que el baby es ahora el jefe. Porque Dios así lo había determinado. Entonces, por amor, por gracia, por misericordia, no sé si lo anoté aquí, no. Por amor, por gracia, el Señor los había escogido también a ellos para que asistieran a su hermano, para que colaboraran con la comisión que Dios le había dado a Moisés. Y habían pasado pues algunos meses, ya más de un año, y como que ellos empezaron a sentirse cómodos en el privilegio que Dios les había dado. Ya estamos aprendiendo. Y aquí no hay que acomodarse. Aquí cuando, por ejemplo, si yo evaluara la predicación en base a la actitud de algunas personas, no dan deseos de predicar. Que mientras uno predica, ellos no pueden soltar el teléfono. Por eso es que trato de estar aquí al frente. Pero en la cámara los agarran infragantes. Y entonces, pero de todas maneras uno tiene que dar la palabra del Señor, porque de repente hay alguno que sí está interesado en que Dios le hable. Entonces ellos se habían acomodado. A ver qué más tenemos aquí. Los sucesos, los acontecimientos. Miriam, fíjese bien en el orden. Miriam y Aarón hablan contra Moisés. No nos interesa mucho el matrimonio de Moisés. Los comentaristas, los eruditos, the Bible scholars, no se han puesto de acuerdo. Entonces, si ellos no se han puesto de acuerdo, ¿para qué vamos a? Lo que hay son hipótesis de este problema, porque dice que ellos se levantaron contra Moisés a causa de la mujer
cusita. Otras Biblias dicen de la mujer etíope que él había tomado. Pero literalmente el problema era que era una mujer de color. Esa era toda la bronca, todo el problema. Entonces, como que esa fue la excusa. Pero lo sorprendente es que el Señor les está poniendo cuidado. La semana pasada decíamos que hay diferentes maneras de llamar la atención de Dios. Llamamos la atención de Dios con nuestro clamor, con nuestras oraciones, con nuestra humillación. Llamamos la atención de Dios con nuestro servicio. Pero también llamamos la atención de Dios con nuestras murmuraciones. Entonces aquí dice que Dios les prestó atención. Según ellos no había nadie escuchándolos. Y entonces el Señor convoca a los 3 hermanos a la tienda de reunión, el lugar donde se reunían, que personalmente pienso que no era el tabernáculo. Acuérdense que Moisés, antes de que existiera el tabernáculo, tenía su tienda de reunión, donde él tenía comunión con Dios. Yo pienso que Moisés, porque él no era sacerdote. Él no era sacerdote. Moisés no era sacerdote. El sacerdote era Aarón y sus hijos. Y solo el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo. Entonces no era un lugar donde uno entraba y salía. Entonces yo pienso que Moisés mantuvo su tienda de reunión. Y pienso que fue a ese lugar que el Señor los convocó. El asunto es de que algunas Biblias lo tienen entre paréntesis, que dice que Moisés era un hombre muy humilde, más que todos los hombres de la tierra. Y sigue la historia. Hasta este momento, Moisés está bien bonito, calladito, no dice nada. Después de que Dios los reprende, la nube donde Dios había descendido se levanta y Miriam aparece con lepra. Parece que tampoco lo ha leído. Cuando Aarón ve que su hermana está leprosa, le dice al nene, mi señor. Ahí reconoció autoridad. Mi señor, haz algo. Fíjese que no le clamó a Dios. Él sabía que Dios le iba a responder a Moisés. Es que eso de entender las órdenes jerárquicas es muy valioso para nosotros. Entonces Moisés intercede, él accede a interceder, solo que Dios le dice que su hermana tiene que sufrir su vergüenza 7 días y que tienen que expulsarla fuera del campamento. Así que 7 días ella está fuera y dice la Escritura que mientras ella estuvo fuera, el campamento no avanzó. El campamento se detuvo. Pregúntele al que está al lado ahí, ¿no estarás tú deteniendo el avance de esta obra? No, de verdad, ayúdeme a predicar. Dígale, ¿no estarás tú deteniendo el avance? Pregúntele por favor, pregúntele. ¿No serás tú la razón por, mira cuántas sillas vacías hay? Dígale, ¿no serás tú el clavero? Porque acuérdense que el pueblo fue derrotado cuando Acán escondió el lingote de oro. Entonces el pueblo fue derrotado, o sea que la actitud de una persona pudiera estar frenando a todo un pueblo. Así que
Hay que examinarnos. Bueno, ¿qué lecciones podemos entonces aprender nosotros? Porque eso es lo que nos interesa. Hoy no vino con amenes, los dejó guardados. Entonces, aquí dice, por gracia, a ver, por gracia, Miriam y Aarón habían sido llamados para ayudar, para asistir a su hermanito. Tenían que hacerle caso al nene. Entonces, eso ha de ser bastante difícil. Mire, yo había puesto en mis notas, privilegio no es igual a derecho. Un privilegio no equivale a derecho. Los que tenemos el privilegio de poseer una licencia de conducir, eso es precisamente un privilegio. Conducir en los Estados Unidos, según lo explican los manuales de capacitación, no es un derecho. Es un privilegio. ¿Sabe cuál es un derecho? Usted se vaya a parar a la calle y se ponga a gritar. Ese es un derecho que no se lo niegan. Otro derecho que nos dan en esta nación es libertad de culto, libertad de expresión. Esos son derechos. Pero los privilegios no deben tomarse como derechos. Entonces, de alguna manera, Miriam y Aarón habían llegado a sentirse ya cómodos en su privilegio. Hay que tener cuidado con uno acomodarse. El Señor le escribió a la iglesia de Éfeso y le dice, todo va bien contigo. Estás trabajando más que al principio. Han venido falsos apóstoles y los has descubierto. Solo tienes a little problem. Uno pequeño problema tienes. ¿Cuál era? Has dejado tu primer amor. Has dejado de arder en el espíritu. O sea que la iglesia seguía trabajando, pero se había acomodado. Y ese es un riesgo para nosotros. Otros son más extremistas porque dice, ay de aquel siervo malo que diga en su corazón, mi Señor tarda en venir, y empiece a emborracharse y empiece a golpear a sus consiervos. Aquí en este camino no se puede, no se vale acomodarse. Todo lo que hagamos siempre, como dice la Escritura, con mucho temor y temblor. No nos especialicemos. En la obra del Señor no hay especialistas. Entonces Miriam y Aarón se sintieron ya cómodos. Sintieron que ya no eran babies. Y pensaron, opinaron que podían, y aquí es donde vamos a empezar a desarrollar, que podían ellos juzgar el carácter y las decisiones personales de Moisés. Y entonces dice, bueno, el punto aquí va de que de plano Miriam empezó el pleito, pero aquí, segundo, vemos que Miriam había albergado sentimientos negativos en su corazón. ¿Desde hace cuánto tiempo? No sabemos. Algo sucedió que lo que llevaba por dentro, de repente,
salió a la luz, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado. Porque todo lo que el hombre siembre, eso también cosechará. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Así es de que cualquier cosita que tenga usted reprimida, mejor sáquela en el lugar correcto, en el momento correcto, con la persona correcta. Porque si no, de un momento, si no, esa es una bomba de tiempo, pues. Cuando usted menos lo imagine, la explosión terrorista. Adentro lleva la bomba, ni siquiera afuera. Los terroristas por lo menos se las ponen afuera. Pero el que lleva resentimientos, lleva la bomba por dentro. Ahora, ¿verdad que nosotros hemos murmurado? Voy a preguntar otra vez, ¿verdad que nosotros hemos murmurado? ¿Y verdad que no nos hemos muerto? ¿Y verdad que no nos ha salido lepra? Ahora, entonces, ¿por qué a Miriam le sale lepra? ¿Por qué un castigo tan severo? Y yo puse ahí la gravedad de la falta. ¿Sabe que en este caso el Señor no castigó la gravedad de la falta? Sino que aquí el Señor juzgó y castigó la posición de la persona que cometió la falta. ¿Me entendió? Dice que al que más se le da, más se le demanda. Dice la Escritura que Dios manda ahora a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan y que Él pasa por alto los pecados cometidos en la ignorancia. Entonces ahora dice la palabra que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Bueno, otra cosa que vemos aquí es que hay pruebas que evidencian el carácter de las personas. Carácter no es lo que mucha gente tiene confundido con el temperamento. El carácter el carácter y el temperamento forman la personalidad. Pero ahorita vamos a ver qué es carácter. Romanos 14:10 dice, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O también tú, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Dos preguntas. Número 1, ¿por qué juzgas? Número 2, ¿por qué menosprecias? ¿Por qué juzgas y por qué menosprecias? Avancemos. Carácter dice que son las cualidades, o sea, los atributos mentales y morales distintivas de un individuo, o sea, propios, únicos. Usted es quien es y no se parece a nadie. Usted tiene sus distintivos que son propios, que son suyos. Sus atributos. Así como Dios tiene atributos, usted y yo también tenemos atributos. Romanos 5, 3 y 4, versión recobro. No sé por qué le pusieron así, no sé qué estaban recobrando. Dice, también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce perseverancia, y la perseverancia, ¿qué es lo que produce? Carácter aprobado. Un carácter Aprobado. y el carácter aprobado, esperanza. Acuérdense que dijimos que hay varias lecciones, pero aquí en Hazerot lo que nos damos cuenta es que se evidencia el carácter. El carácter de Miriam. Vamos a ver el primer carácter. ¿Cómo
sabiendo lo que sabe usted de la hermana Miriam, a ver, un atributo o un descrédito de la hermana Miriam. Aquí entre todos, ayúdense. Aquí. Un aplauso para el hermano. Un atributo positivo o negativo de la hermana Miriam. ¿Ah? Sí, es que eso es lo tremendo. La Biblia dice que era profetisa. Y es que en este camino nadie se escapa de meter la pata. A todos nos puede suceder. Pero analizando el pasaje, aparte de que era, Dios dice, por eso le leí Miqueas, Dios mismo la escogió para ir al frente. Pero tenía su carácter. Y no estoy hablando de temperamento. Ahora, que se evidencie el carácter, se está evidenciando para que se hagan las correcciones necesarias. Usted sabe que están detenidos muchos aviones por un problema de programación, ¿verdad? Entonces están evaluando y los tienen detenidos para corregir el problema. Porque 2 aviones, por una falla en la programación, se vinieron a pique. ¿Sí está enterado o no está enterado? No está enterado. My goodness, ¿en qué planeta viven ustedes? Esa es una noticia mundial. El caso es de que estos aviones, ¿cómo se llaman los aviones? ¿Los MS qué? ¿Cómo se llaman los aviones? ¿Cómo? Sí, esos son los que los hacen. El punto es este, que hay una falla en la programación que los hizo venirse a pique, literalmente. Se estrellaron así. Entonces descubrieron que era una falla en la programación. Y los aviones a nivel mundial están detenidos hasta que se corrija la falla. Entonces, con este estudio, lo que nosotros tenemos que ver es que de repente hay alguna falla en nuestra programación. Y a cada rato nos vamos de cabeza. Andamos con la nariz toda pelada, toda raspada, porque a cada rato esa programación nos lleva hacia abajo. Entonces, ¿cómo? El 737 MAX. Ahí se entera, por favor, porque de repente usted se iba a subir a uno de esos. Pero bueno, solo se lo mencioné. Ahora ya deje de googlear, ya estuvo. Ahora solo se lo mencioné porque así como esos aviones mataron a más de 300 personas entre los 2 aviones, así su mal carácter, y no estoy hablando de temperamento, mi mal carácter podría estar ocasionándole la muerte a otras personas. Acuérdense que el viernes veíamos cómo la terquedad, cómo la necedad de Faraón causó la muerte no solamente de su propio primogénito, sino de todos los primogénitos de Egipto, incluyendo los primogénitos de las vacas, incluyendo los primogénitos de los gatos. Mire cómo la actitud, mire cómo el carácter de una persona puede ser tan nocivo para otros. Entonces aquí usted no vaya a salir desanimado. No, aquí usted le va a decir, Señor, ya decía yo que alguna falla tenía. Alguna mala programación. Es que ese ingeniero de computación que me hizo a mí, porque me programó. Porque sabe que el carácter es una programación. Nosotros venimos ya con un temperamento determinado, pero no con un carácter determinado. El temperamento se va formando por el medio ambiente en donde nos desarrollamos.
Entonces, yo miro en Miriam que nunca quiso a la cuñada. Aquí no habrá ninguno, ni por los medios sociales. Aquí todos nos llevamos beautiful, ¿verdad? A la cuñada la queremos, pero de maravilla. ¿Verdad? ¿O no? Pero Miriam tenía problemas con la cuñada. Y la miraba. Y decía, ay, esa negra. Es que ese era el detalle, mire. Hay muchas suposiciones en que Moisés se había casado 2 veces y que no era la misma. Olvídese de eso. Lo más probable es de que Miriam, así como nosotros aquí, por ejemplo, el muchacho es salvadoreño 100%. Mira, hasta se asustó. La jovencita aquí igual, salvadoreña 100%. Entonces si alguien dice, no, vino ahí en la iglesia una salvadoreña toca la batería, ¿está diciendo la verdad o está diciendo una mentira? La verdad, solo que es una salvadoreña que es por misericordia de Dios US citizen, pero sigue siendo salvadoreña. Entonces es posible que lo mismo haya pasado con Séfora, que eran originarios de Etiopía, pero que su papá había emigrado para Madián. Entonces no le busquemos, no le demos tanta vuelta al asunto. Lo que estamos aprendiendo entonces es de que por alguna razón Miriam no aceptó a la cuñada, pero se lo guardó. Y cada vez que la miraba, sentía un aire en el estómago. Otra cosa que miro yo es de que era demasiada apresurada para hablar y para actuar. Era resentida. Era irrespetuosa porque le faltó el respeto a su hermano. Era engreída. No estoy pasando lista. Es que yo lo iba a leer así, ¿verdad? Apresurada, resentida, irrespetuosa, engreída, celosa, envidiosa. Y pensé que algunos iban a decir, presente. Entonces, mire a la hermana Miriam. Y por favor ponga atención, es que esto es lo bonito, hermanos, de nosotros ya no tenemos que analizar las situaciones, las cosas según nuestro criterio, sino según la palabra. A esta mujer el Señor había puesto como asistente de Moisés. A una mujer que le costaba aceptar a los demás. Mire, el jueves yo le decía a los hermanos que están viniendo a la capacitación que estamos para servir a la gente. Si no fuera por la gente, la iglesia fuera beautiful. ¿Verdad? Si no fuera por la gente, los discipulados fueran maravillosos. ¿Verdad? Mire, si no fuera por la gente, los baños se mantuvieran limpios. Ahora, entonces se imagina tener a una diaconisa que le cuesta aceptar a otras personas, por su color, por algo que no, por su estatura. Con una diaconisa que es muy apresurada para hacer las cosas. Yo recuerdo que tenía un jefe que él me decía, yo quiero que tú trabajes, me decía, with a sense of urgency, como que te van corriendo. Nunca le hice caso. Porque yo trabajaba con gas propano. Entonces yo llegaba y evaluaba cómo iba a ser mi trabajo. Y después, así mire, en mi mente hacía mis cálculos y todo, lo voy a hacer así. Y lo terminaba. Y él, cuando a veces le tocaba irme a ayudar, que era el jefe, teníamos algún proyecto grande, él llegaba
bajaba sus herramientas y empezó a desarmar y armar, y de repente me quedó mal. A desarmar todo el trabajo que había hecho para medir y armarlo. Entonces yo prefería trabajar una sola vez. Pero hoy entiendo que él tenía el carácter de Miriam. Era muy apresurado. Decía un hermano, paciencia, que llevamos prisa. Era resentida. ¿Se imagina que la coordinadora de damas, de servidoras, sea resentida? ¿Se imagina que la coordinadora sea irrespetuosa? ¿Se imagina que la esposa del pastor sea engreída? Yo he conocido esposas de pastores engreídas. Y hoy me doy cuenta que Dios las puso ahí. ¿Aló? Porque aquí estamos viendo que a Miriam Dios la puso, ¿verdad? Y era engreída, era celosa y era envidiosa. Señor, tanto que te sirvo yo, y mira el camello último modelo que trajo esa hermana, y yo todavía ando a pie. Bueno, pero veamos el carácter de Aarón. Mire, Aarón, ese tipo, era fácil hablar con él, no había que hacer cita. Era accesible. Era flexible. Mire, él era el anciano de la iglesia. Mire, hermano, yo pienso que ahora que estamos en octubre, la iglesia se miraría bonita, adornada de naranja y negro. Está bien, decía Aarón, háganlo. Sí, Aarón era flexible. Aarón atendía, era flexible, era complaciente. Mira, hermano, Aarón, a mí se me hace que para traer jóvenes a la iglesia tenemos que poner cantos que tengan así un sabor a limón, así bien picosos. Tenemos que meter un poco de salsa a la iglesia. ¿Y qué decía el hermano Aarón? Háganlo, está bien. El hermano Aarón era permisible. Ay, fíjese, hermano, de que dejé a mi esposa allá en Sonsonate, pero hace como 20 años. Y ahora que estoy en Cristo, fíjese que estoy conociendo a una hermana. ¿Qué opina usted, hermano Aarón? Ese Aarón. Entonces, ¿por qué? Porque a Aarón no le gustaban las confrontaciones. Él evitaba las confrontaciones. Pero el problema era que eso no le permitía medir las consecuencias. Porque todas las metidas de pata de Aarón trajeron consecuencias severas. Por ejemplo, yo estoy seguro que aquí no estoy seguro, ¿verdad? Porque no estuve ahí presente, pero por el orden en que se pone el nombre, se asume que fue Miriam la que tomó la iniciativa. ¿Y qué hizo? Convenció a su hermano. Mira que yo opino que Dios también ha hablado a través de nosotros. A nosotros también nos truenan los chicharrones. Y Aarón, de verdad, tiene razón. Yo pienso que hay que hablar con él. Hagámoslo, dice Aarón. O sea, él no medía consecuencias. Pero ahora vamos a ver el carácter probado de Moisés. Ahí, en Deuteronomio 12, por favor, versículo 3, dice que Moisés era un hombre humilde. ¿Quién está diciendo? Dios. Aquí no está opinando nadie más, aquí Dios está diciendo. Esa palabra humilde puede traducirse también como sufrido. Sufrido
me gustó lo que dice en la versión en inglés hablando de Cristo en Isaías 53, a man of sorrows, o sea, experimentado en el sufrimiento. Han habido personas que se vinieron de los lugares más recónditos de allá de Latinoamérica, bajado de allá del cerro, de la montaña. Y algunos venían de más al sur de México. Ahí vamos a estar un rato, así que no me pierda la atención. Y llegaron a Estados Unidos. Arriesgaron todo. Y hoy no salen de Los Ángeles. Hoy no salen de Miami. Hoy no salen de Chicago. Les da miedo. Entonces cuando se habla de que era sufrido, porque había sufrido mucho, pero ese sufrimiento lo había venido forjando, shaping him. Le había venido dando forma a su carácter. Por eso es que tenemos que pedirle al Señor sabiduría para nosotros criar bien a nuestros hijos y no malcriar. Me fui impactado con lo que decíamos el viernes. Se le pregunta al niño, ¿y qué vas a hacer tú cuando seas grande? ¿Qué quieres ser? Y se supone que los padres deberíamos de tener la respuesta. Porque cuando dijeron de Juan qué irá a hacer este niño, el papá dijo profeta. Y Manoa no estaba muy seguro, entonces dijo, Señor, manda al hombre de Dios para que nos diga. Porque Sansón iba a ser nazareo. Entonces nosotros somos los que tenemos que encarrilar a nuestros hijos por el camino que Dios ha marcado para ellos. Pero a veces no queremos que sufran. Y como no sufren, no valoran las cosas. Todo requiere una... Mire, Cristo sufrió por nosotros. Por eso es que tenemos que valorar la salvación. Pero en el versículo 7 dice, Él es fiel en toda mi casa. Y Dios dice, ¿sí lo tiene ahí? Segunda parte del versículo 8, ¿qué dice? Dice, ¿por qué pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo? Cuando Pablo le escribe a Timoteo, le dice, los ancianos que sirven en la obra y lo hacen bien, son dignos de doble honor. Entonces aquí Dios lo que está diciendo es que Moisés es su anciano. Dicen, ¿no tuvieron temor de hablar, de sublevarse contra la dignidad que yo puse en mi siervo? Acuérdese que David, cuando le había cortado el borde del manto a Saúl, dice que le golpeaba el corazón. La gente allá afuera, pues ellos no entienden, pero nosotros se supone que sí sabemos. Entonces, eso de ser digno es que era aprobado. Dios mismo le había dado el visto bueno. Versículos 11 y 12 es cuando a Aarón le pide que haga algo. Como el carácter de Moisés ya estaba aprobado, ni siquiera discutió. Lo único que dice Moisés en este capítulo es su oración.
¿O usted lo ve defendiéndose? No, él no se está defendiendo. Dios da la cara por Moisés. Por eso es que dice la palabra, mía es la venganza. Yo daré el pago. Entonces, eso de que era, puse esa palabra longánimo, que tiene longanimidad. Porque esa palabra quiere decir que era paciente, que era tolerante. Pero la palabra longánimo va más allá que solo ser paciente. Como la palabra benigno. La palabra benigno quiere decir que no se le da a la persona el castigo, el pago que se merece. Entonces esta palabra longánimo es de que Moisés había procesado de tal manera que le podían hacer lo que fuera a esta etapa de su vida. Él ya no decía nada, ya no hacía nada, ya no se defendía. Yo pensé que algunos iban a decir, a esa etapa llegué yo ya. A mí que me insulten, a mí que me abofeten, que hablen pestes de mí, a mí lo mismo me da. Como que no hay ninguno aquí todavía. Estamos ¿en qué carácter estamos? ¿En el de Miriam o estamos en el de Aarón? Mire, yo pienso que hagámosla. Hoy no vamos a la iglesia, no vayamos. Hoy vamos a ver el partido, vamos a ver el partido. Hoy no damos ofrenda, no demos. Hoy démoslo todo, demos. ¿En qué carácter estamos? Porque tenemos que llegar a ese carácter. Que Dios sea quien dé la aprobación. Es que ¿quién dio testimonio de Job? Dios. ¿Has considerado a mi siervo Job, que es un hombre recto, intachable, temeroso de Dios y apartado del mal? Y Satanás brincón. ¿Cómo no, chon? Si tú lo tienes rodeado, si tú lo tienes protegido, si tú lo tienes bendecido, a ver, levanta la cerca. A ver si no te maldice en tu propia cara. Y Dios permite que quiten la cerca. ¿Y qué dice el hombre de carácter aprobado cuando se queda sin nada? Dice que se postró y adoró. Ahora que los hermanos de la iglesia Shalom les afectó el tornado, dice que llegó la esposa del pastor Marlon. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tal vez no querías que estuviéramos aquí y nos vas a dar otro lugar mejor. Pero ¿qué hubiera dicho la esposa de Lot? Pero Señor, ¿por qué tanto trabajo? Yo pensé que tú estabas conmigo, yo pensé que tú me estabas y mira, ¿por qué permitiste esto? ¿Qué hubiera dicho la hermana Miriam? Aarón no hubiera dicho nada. Hermano Aarón, cancelados los cultos, no hay edificio. Cancelados. Entonces, longánimo es que tiene aguante, que soporta. Mire, el hermanito que está allá a la par suya, mírenlo bien. ¿Es lija o es metro? ¿Es martillo o es taladro? Pero
verdad que la lija es muy necesaria. Así que si el que está al lado suyo es lija, dígale gracias Señor por las lijas. Si este es martillo, gracias Señor por esa gente dura. Porque todo es para formarnos. Entonces Moisés, estoy en eso, longánimo, que soporta pacientemente, que aguanta, que no se defiende, que no protesta. Y si no hubiera sido perdonador, no hubiera orado. La perdonó. Y vemos que era compasivo. Entonces en Hazerot, así era el lugar, ¿verdad? Se evidencia el carácter. Así que no sé si al salir de aquí va a ir a almorzar al restaurante Hazerot. Y, en primer lugar, hijo mío, así dice el Señor, se van a demorar en traerte la comida. Después te va a salir un pelo en la sopa. De aquí de la barba. Después, y ahí se va a evidenciar si eres Miriam, si eres Aarón, ahí déjale el pelo. No proteste, ya me cómaselo. Más proteína. Pero el carácter aprobado es humilde, sufrido, fiel, digno, longánimo, perdonador y compasivo. Conclusión. Esta fue una prueba directa al liderazgo. Aquí estaban probando al liderazgo, a los servidores. Pero también fue una lección muy impactante, no solo para los demás líderes, sino para todo el pueblo en general. Esto me impactó. Se deduce que el Señor sanó a Miriam, ¿verdad? Que eso es lo que pensamos. Pero cuando usted estudia el capítulo 13 de Levítico, se deduce que el Señor sanó a Miriam, sin embargo, es probable que su piel haya permanecido de color blanco. Esto sería un recordatorio para otros de no hablar contra el siervo del Señor. Miraban a Miriam, va a tener que estudiar Levítico, capítulo 13. Pero, porque el Señor no dice que la va a sanar. ¿O sí dice? No dice. Moisés le pide que la sane. Y el Señor le dice, no sé si ella o él, si su padre le hubiera escupido en la cara, no tendría que llevar su vergüenza. Así que 7 días fuera del campamento y después la admites, después le permites entrar. No dice la voy a sanar. Entonces cuando usted lee Levítico 13, parece que era una lepra donde la piel se ponía blanca, porque eso es lo que dice, que se puso blanca. Pero como era leprosa completamente, entonces el sacerdote tenía las instrucciones de declararlos puros. Va a tener que leer. ¿Sanó el Señor el muslo de Jacob? Deducimos que no, porque dice que cuando estaba bendiciendo a sus hijos estaba apoyado sobre su bastón. Por eso es de que tenemos que tener cuidado de no ser como Aarón, porque Miriam tuvo que llevar la marca de su falta hasta la tumba. Tuvo que vivir con eso. O sea que Moisés tenía una hermana blanca y una esposa negra.
Amén y amén. Demos gracias a Dios. Dios y Padre bueno, muchísimas gracias porque a través de este recorrido tú nos has venido instruyendo en cuanto a nuestro propio peregrinaje por esta tierra. Concédenos que seamos un pueblo de corazón manso, de corazón humilde, y que cuando enfrentemos, Señor, alguna situación que evidencie nuestro carácter, que nos demos cuenta que tanto hemos avanzado, pero que en tu amor y gracia podamos nosotros alcanzar ese carácter aprobado. Ese carácter que tú deseas que cada uno de nosotros manifestemos. Que cada uno de nosotros haga conciencia de lo que hemos escuchado y que con un corazón sincero nos presentemos, Señor, delante de tu presencia. Y si hay cosas que necesitan ser cambiadas, muéstranos cuáles son esas cosas y danos la sabiduría para hacer arreglos en nuestra vida, en nuestra conducta. En el nombre de Cristo Jesús, ayúdanos a entender que es a través de las tribulaciones, que es a través de las pruebas que nosotros vamos a entrar, Señor, a la gloria. En el nombre maravilloso de Cristo Jesús, concédenos llevar esta palabra en nuestra mente y en nuestro corazón para no pecar contra ti. Enséñanos a buscar primeramente tu reino y tu justicia, a poner la mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Padre, danos la sabiduría para no juzgar a nuestros hermanos. Ayúdanos a no acomodarnos en este caminar. Que nunca sintamos que ya lo hemos alcanzado todo. Porque en cualquier momento podrían evidenciarse nuestras deficiencias, nuestras faltas en nuestro carácter. Que esta palabra sirva para autoanalizarnos. Y que vayamos, Padre, delante de ti y presentemos nuestras vidas delante de tu altar, delante de tu trono de gracia, para recibir misericordia. En el nombre de Jesús, que esta semana que ahora comenzamos, tu gracia, tu amor y bendición repose, Señor, sobre nosotros. Cúbrenos con tu poder. Cúbrenos con la sangre de Cristo y que cualquier circunstancia que nos toque vivir, no le atribuyamos despropósito alguno. En el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios le lleve con paz y bendición.